Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y esta semana vamos a hablar de una fuente alternativa de energía de la que el público sabe poco, pero en la cual hay muchas esperanzas puestas. Me refiero al hidrógeno verde. El reloj climático sigue moviéndose y cada vez estamos más cerca de 2050, la fecha en la que la Organización de Naciones Unidas estima que debemos haber alcanzado las cero emisiones netas si queremos evitar fenómenos climáticos extremos que pondrían en peligro la vida en la Tierra. Para conseguirlo, se están adoptando diversos tipos de energías como la eléctrica, la solar o la eólica, que son más verdes y nos van a ayudar a reducir nuestro consumo de combustibles fósiles. Una de estas alternativas es el hidrógeno verde, que consiste en generar hidrógeno del agua. Como todos sabemos, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, H2O. Utilizando la electricidad, estos componentes pueden separarse y así conseguiríamos hidrógeno verde, del cual nos va a hablar más hoy Juan Carlos Osorio Aravena. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, Estefanía, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Juan Carlos es un ingeniero electrónico chileno y actualmente es profesor adjunto de la Universidad Austral de Chile. Él ha publicado varios artículos sobre el hidrógeno verde y qué tan viable es la apuesta del gobierno de su país, de Chile, por convertirse en una potencia de generación y exportación de hidrógeno verde. Juan Carlos, comencemos hablando de qué tan nueva es la idea de obtener hidrógeno verde y usarlo como fuente de energía. ¿Es algo que se haya estado haciendo durante mucho tiempo? Mira, en términos científicos, el concepto de hidrógeno verde como tal comenzó hace un poco más de 20 años. El concepto de hidrógeno verde en términos más sociopolíticos o del mundo privado y la política lleva menos años. Ya la década pasada comenzó a aparecer. Ahora, como fuente de energía, en realidad hay una historia mucho mayor. De hecho, entre 1840 y 1860 se fabricaron las primeras pilas de combustible que usaban el hidrógeno como fuente de energía. Pero al parecer, al igual que otros desarrollos tecnológicos de esa época, no prosperó y hoy se está volviendo a considerar. Incluso respecto al uso de fuentes de energía, como fuente de energía del hidrógeno como tal, que el hidrógeno verde es mucho más nuevo, el concepto, el hidrógeno como tal, de hecho, emprendió primero en las misiones espaciales. Es decir, en 1960 se comenzó a utilizar el hidrógeno como combustible para naves espaciales. Y ahora estamos utilizándolo o viendo que se puede utilizar en aplicaciones energéticas terrestres, por decirlo de alguna manera. Porque históricamente el hidrógeno se utiliza más en la industria química o como materia prima en procesos industriales. Es hidrógeno que se obtiene de otra manera, ¿no? Exacto. La industria del hidrógeno como tal tiene más de 100 años. Durante todo este tiempo se ha obtenido mayoritariamente desde fuentes fósiles, por distintos métodos, principalmente son métodos que trabajan con temperatura y presión, porque el fósil también tiene hidrógeno en su composición química y se extrae desde ahí. Y en un porcentaje muy reducido se obtiene con electricidad, pero esa electricidad también tiende a provenir de combustibles fósiles. Entonces el concepto de hidrógeno verde basado en fuentes renovables es relativamente nuevo. ¿Qué ventajas traería utilizar hidrógeno verde? Te podría describir tres que considero que son las más fundamentales. La primera es que producir hidrógeno verde implica obtenerlo sin emisiones de gases de efecto invernadero, ni emisiones de gases contaminantes como son otros gases que vienen de la combustión de los fósiles. Una segunda ventaja es que el hidrógeno verde, por el hecho de provenir o ser producido basado en fuentes de energía renovable, se va a poder seguir produciendo mientras exista esa fuente. Es decir, se transformaría en un hidrógeno renovable también.
En la práctica, mientras haya sol disponible, viento o formas de almacenarlo, se podría seguir produciendo. No tiene un recurso limitado para obtenerlo. Y tercero, es que tiene una gran versatilidad, porque el hidrógeno viene a ser como una especie de transportador de energía, que también le llaman vector energético, que se puede utilizar en diferentes sectores energéticos. Se puede utilizar para producir electricidad, se puede utilizar para sistemas de calefacción, se puede utilizar en el transporte, pero además el hidrógeno verde puede reemplazar al hidrógeno que hoy en día se utiliza en la industria química para obtener amoníaco, en industrias que tienen procesos para los vidrios, en materiales electrónicos, etc. Es decir, que este hidrógeno verde no solo se obtiene del agua, también de otras fuentes. Sí, de hecho hay procesos termoquímicos o térmicos específicamente. También hay investigación en formas de obtenerlo por procesos técnicos provenientes de energías renovables, pero claro, eso están en una escala experimental aún. El hidrógeno verde basado en electricidad renovable es el que más ha ganado terreno porque es un proceso que ya se conoce, la electrólisis, y que se aplica, aunque un 4% a nivel mundial de todo el hidrógeno que hoy se utiliza para distintas industrias es de electrólisis, todo el resto es de transformación del material fósil por presión y vapor, temperatura, para sacarlo de la molécula fósil. Y yo tengo una pregunta que tal vez sea un poco técnica, pero si tienes que usar electricidad para generar hidrógeno, ¿por qué simplemente no utilizar esa electricidad y saltarte el paso de generar hidrógeno? Esa es una pregunta interesante porque resulta que una de las alternativas que existe y que en el fondo hay una tendencia global para poder reducir las emisiones de CO2 es utilizar la electricidad directa o indirectamente. El problema de la electricidad directa es que, aunque es factible técnicamente, no es tan viable o se requiere demasiada electricidad, por ejemplo, para máquinas que utilizan un alto contenido de energía. Te doy un par de ejemplos. Por ejemplo, una caldera que calefacciona un edificio grande, calefaccionarlo solo con electricidad serían altos volúmenes de electricidad que habría que transformarlos en calor. Los barcos, los aviones, no sería factible electrificarlos completamente porque necesitan almacenar mucha energía para tener tramos o viajes largos con mucha carga. Entonces, en ese sentido, los combustibles tienen una ventaja ante la electricidad porque ocupan menos volumen y menos peso de almacenamiento y son más fáciles de transportar en los medios de transporte aéreo y marítimo principalmente, por los volúmenes de carga que llevan. Entonces, en ese sentido, el hidrógeno viene a ser una alternativa de combustible en forma de gas que, por una parte, puede ser utilizado directamente y manejado como un combustible, o con el hidrógeno verde producir derivados donde se puede obtener los mismos combustibles que se utilizan hoy en día para vehículos, para barcos, para camiones y para aviones, basado en este hidrógeno verde y en captura de CO2 con electricidad también. En la práctica es un tema de que la conversión tecnológica es más eficiente cuando las necesidades de electricidad son menores en términos de carga. Ahí es donde cobra sentido seguir teniendo alternativas de combustibles que pueden ser basados en electricidad, pero que en el fondo son más manejables y evitaría una gran conversión tecnológica de sectores que son más difíciles de abatir por la vía eléctrica. ¿Y tiene alguna desventaja el hidrógeno verde? Mira, en estos momentos se podrían nombrar algunas desventajas que probablemente van a poder superarse en el corto plazo y otras que están bajo estudio. Una principalmente es los altos costos de producción que hay hoy, ¿sí? Que en la práctica producir hidrógeno verde y luego sus derivados no son competitivos con los precios de los combustibles fósiles.
Esa es la desventaja que va a ser superada en las próximas décadas. Otra desventaja en su producción es el tamaño o la escala de producción. Y esto está directamente asociado con las tecnologías de energía renovable que se implementen. Es decir, la desventaja está en que para producir un alto volumen de hidrógeno se requiere una gran planta solar fotovoltaica o un gran parque eólico. Y esto, obviamente, tendría desventajas en sentidos ecosistémicos, dependiendo del lugar donde se emplace, y también una desventaja de que puede generar un conflicto de aceptación social debido a la magnitud, a la envergadura, al tamaño de los proyectos renovables que se necesitarían implementar. Otras desventajas que hay están más asociadas al uso del hidrógeno como tal. Por una parte, la combustión directa del hidrógeno, así como quemarlo en una caldera o en un motor, tiene aparte del vapor de agua, tiene una emisión de un gas que se llama óxido de nitrógeno, o un elemento, una molécula de óxido de nitrógeno, que también es contaminante. Pero sin embargo, lo que se está haciendo en estos momentos para evitar esa desventaja es que se están construyendo máquinas que queman el hidrógeno que pueden neutralizar esta componente contaminante de óxido de nitrógeno. Luego hay una desventaja que en el fondo todavía no está totalmente estudiada, que tiene que ver con que hay gente que apela a que si se va a quemar el hidrógeno, el vapor de agua que naturalmente emite por la combustión puede hacer de que también tenga efectos invernadero, porque el vapor de agua es una componente importante dentro del efecto invernadero. Pero eso todavía no está estudiado de si sería más o menos impactante que el vapor de agua que hoy desprende la quema del combustible fósil. Y Juan Carlos, tú eres de Chile. Chile ha sido señalado como uno de los países donde se puede producir hidrógeno verde de manera más económica. ¿Cuáles son los factores que hacen de Chile uno de los países más convenientes para este nuevo mercado? Okay, aquí hay dos temas importantes. El primero es asociado a que Chile cuenta con lugares que son únicos en el planeta respecto al potencial de energías renovables. Uno es el desierto de Atacama, de que tiene los niveles de irradiación solar más altos del mundo, y otro es la zona sur en la Patagonia, en el lado chileno de la Patagonia, también en el lado argentino, en que por ahí pasan los vientos más fuertes del mundo. Entonces, la primera razón es que los potenciales solares y eólicos más fuertes del mundo, más altos del mundo, están ubicados en Chile. De hecho, hay estudios que muestran que instalar sistemas híbrido solar eólico para producir hidrógeno resulta mucho más conveniente, y está proyectado que va a ser mucho más conveniente en términos económicos instalarlos en Chile. Ahora, la segunda componente es que Chile es reconocido, de hecho, a nivel mundial como las economías emergentes que más apoyo y que más fomenta la inversión a gran escala y sobre todo de renovables. Entonces, por una parte el recurso renovable y por otra el apoyo que hay desde el nivel político a las grandes inversiones de multinacionales, transnacionales, que en el fondo da cierta seguridad al inversionista. Y para terminar, Juan Carlos, Chile tiene una estrategia nacional de hidrógeno verde y actualmente ya cuenta con 2 proyectos aprobados. ¿Podrías hablarnos un poco de estos proyectos y qué objetivos tienen? Sí, uno de ellos es el proyecto HIV, que está ubicado justamente en Patagonia, en la región de Magallanes. Entiendo que este proyecto está en construcción, y aquí volvemos a lo que te comentaba antes. Este proyecto en particular, claro, es para en una etapa primaria producir hidrógeno verde, pero ese hidrógeno verde
no es para usarlo directamente, sino que es para obtener metanol, que es uno de los elementos, uno de los combustibles que se puede obtener, y además gasolina. O sea que ese proyecto en el sur de Chile es producir hidrógeno verde para obtener metanol y gasolina. Y principalmente eso está casado con un consorcio para exportarlo. Y luego hay otro proyecto en la zona del desierto de Atacama, en la segunda región creo que es, en Antofagasta, que no sé si ya estará aprobado, creo que estaba en calificación, o quizás se aprobó hace poco, no estoy 100% seguro de ello, pero bueno, este proyecto, otra vez, claro, se promociona como hidrógeno verde porque es lo primero que se va a producir, pero lo que se va a obtener acá en este proyecto específico es amoníaco verde, que es un elemento que es muy utilizado en diversas industrias, pero también se proyecta que puede ser utilizado como combustible. Es decir, en ambos proyectos, lo primero que se produce es el hidrógeno, pero luego lo que se quiere obtener basado en ese hidrógeno son derivados. O sea, son proyectos que no están enfocados en la extracción, sino en crear una industria del hidrógeno verde en Chile, ¿no? Exacto, exacto. En primera instancia, es producir hidrógeno verde basado en electricidad renovable, para que sea verde, y luego, usando como materia prima el hidrógeno verde, obtener metanol y gasolina por una parte, y por otro proyecto, amoníaco. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Juan Carlos. Gracias a ti por la invitación.